Radio Nacional de Venezuela presenta Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder. Buenos días tengan todas y todos los radioescuchas de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria, 91.1 FM en Caracas y en todas sus frecuencias a nivel nacional, circuito radial Tiuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 101.9 FM en Caracas y en todas sus frecuencias a nivel nacional, YBKM Mundial de la mano con el pueblo, 94.5 FM y 550 AM en Caracas y en todas sus frecuencias a nivel nacional. Bienvenidos sean todas y todos a nuestra edición número 136 de Hablando de Poder. Estaremos trabajando para ustedes en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Ibemar Jiménez, en la jefatura del canal informativa RNB, Simón Arrechider, en los controles, Miguel Garrido, en la producción del programa, Gustavo Pulido, y quien conducirá este programa de formación y análisis político para ustedes, este servidor, Francisco Ameliach. Agradecimiento especial a Marlene Dalila Cabaniel. Bueno, como siempre, vamos a comenzar este programa, que ustedes saben que se llama Hablando de Poder, porque es un programa de análisis político y, se trata pues precisamente, la política es cómo ejercer el poder. Y en ese ejercicio del poder, Chávez nos habla de cuál es el poder más importante después del poder de Dios, el poder más importante aquí en la tierra. Y de eso se trata este programa, de tratar de incrementar ese poder que según Chávez es el más importante en este paisaje terrenal. Escuchemos entonces a Hugo Chávez sobre cuál es el mayor de los poderes. Por eso es tan importante incrementar la conciencia popular. Y con la conciencia, dice Víctor Hugo, es la suma de la ciencia. Conciencia, el conocimiento, la sabiduría, es lo que produce conciencia, pues. El que no sabe es como el que no ve. Por eso es tan importante saber, darse cuenta de, conocer. En la medida en que uno sabe y conoce más la realidad, las circunstancias, de dónde venimos y dónde estamos, en la medida en que eso ocurre, pues más conciencia popular habrá y más fuerza popular habrá. Y más poder popular habrá, porque ese es el más grande de los poderes, después del poder de Dios, digo yo, el poder de la conciencia de un pueblo, la conciencia de un colectivo. Ese es el más poderoso instrumento unitario, indestructible unidad alimentada por la conciencia. El poder de la conciencia colectiva, es el más grande de los poderes después del poder de Dios, dice el presidente Hugo Chávez. Y es la fórmula fundamental para la unidad. Decía Ho Chi Minh que si no hay unidad ideológica, no habrá unidad de acción. O sea, la ideología es fundamental. Pero este audio se complementa. Hay que tener conciencia. ¿Conciencia de qué? De a dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y eso a través del análisis histórico, porque los seres humanos somos seres históricos y somos seres sociales. Porque nosotros vamos a interpretar la realidad de acuerdo a principios, valores, conocimientos y experiencias que vamos adquiriendo desde que nacimos hasta la actualidad. Entonces Chávez nos dice y nos va a orientar en el próximo audio sobre la interpretación de la realidad. Adelante. Y la importancia de que tengamos conciencia y conocimiento
para interpretar la realidad, para interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros, para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas, para poder visualizar nuestros flancos débiles y fortalecerlos, para poder entender, pues, el acontecer pleno en el cual estamos. Bueno, Chávez, interpretar la realidad. Y Chávez tenía como principal elemento para interpretar la realidad el análisis de la historia. Era fundamental. Se acogía estrictamente y la usó varias veces las palabras dichas por Mark Bloch, que dice: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Y bueno, Chávez tenía como principal instrumento de análisis político el análisis de la historia. Y en el libro preliminar, en el libro azul que digo, aquí está el libro azul que Chávez lo escribió en 1991, Chávez dice en el preliminar del libro azul, dice lo siguiente, y cito a Chávez: 1991, antes de la rebelión militar de 1992. Aquí en este libro azul él recogió el debate de muchos años, ya que de debates que venían desde 1982 en la Academia Militar, y aquí en este libro azul él escribe las líneas gruesas de lo que fue más adelante el Proyecto Nacional Simón Bolívar y luego la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué el libro azul? Porque es unas ideas que nacen en la Casa de los Sueños Azules, la Academia Militar de Venezuela. Y por eso es que el presidente le coloca la carátula de la Constitución azul, porque recoge los sueños de las Casas Azules, de aquel debate que se dio a principios de la década de los años 80 en la Academia Militar, que las líneas gruesas se plasmaron en este documento llamado el Libro Azul, y que luego tenemos pues nuestras principales ideas están en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Constitución aprobada por el pueblo. ¿Qué dice Chávez en el libro azul, en el preliminar? Dice lo siguiente, cito: vivimos efectivamente una era donde las ideologías pareciesen extinguirse. El fin de las ideologías, así le han llamado no pocos estudiosos de la época. Escuchen bien esto. El fenómeno adquiere mayores proporciones en América, particularmente en Venezuela, donde la gran mayoría de los partidos políticos surgidos paralelamente al proceso de industrialización derivaron en organizaciones de corte populista totalmente vacías de contenido ideológico. Por otra parte, dice aquí, nuestro pueblo se ha ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, allí donde seguramente se encuentran las claves para descifrar el terrible enigma que nos mantienen en un ir y venir por el abismo de la historia ya a las puertas del siglo XXI. ¿Qué debo yo destacar aquí? Bueno, habla Chávez de que las organizaciones políticas que surgieron en esa época, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando se estaba dando en Venezuela un proceso con fuerza de la industrialización enfocada hacia la industria petrolera, se crearon sin ideología, procesos vacíos, y ningún proyecto político es sustentable en el tiempo si no hay una vanguardia que esté formada, que tenga ideología. Ahí es lo fundamental. Y hago esta énfasis aquí, porque en Venezuela ahorita, con el fin de la época del rentismo petrolero y la época del emprendimiento, bueno, nuestra sociedad está en un proceso de despolitización que lo lleva a no tener ideología, y como organización política, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que hacer un gran esfuerzo
para que permanentemente nuestros cuadros estén formados en la ideología. ¿Cuáles son las 4 tareas fundamentales de un partido político? Cualquiera, en donde usted lo vea, el que ha visto o ha estudiado, investigado sobre ciencias políticas, sabe que las 4 tareas fundamentales de un partido político, cualquiera que sea, dice primero, formar sus cuadros. ¿Para qué? Para la segunda tarea, impartir su ideología. Tercera tarea, organizar las masas. Y la cuarta tarea, obtener el poder político y preservarlo, en el caso de nosotros. Bueno, en este programa vamos a continuar el análisis histórico, precisamente un análisis histórico que surgió y empezamos a realizarlo en base al análisis de la carga histórica que tiene la milicia bolivariana en una tarea fundamental, que es la unión cívico-militar. En el programa anterior, que fue repetido a petición del público, porque esta es una continuación de ese programa, del programa 135, que lo pueden conseguir. Usted llega y ingresa en YouTube y pone Francisco Ameliá y ahí le va a aparecer lo que es la trascendencia histórica de la fecha del 13 de abril, lo que pasó ahí de la unión cívico-militar, y que ahora vamos a una etapa superior, que es la fusión cívico-militar, donde la tarea fundamental de esa unión y de esa fusión la lleva la milicia bolivariana como un componente especial que es de la Fuerza Armada y cuyas tareas están plenamente establecidas en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero siguiendo con el análisis histórico, habíamos dicho, para hacer un resumen lo más rápido posible del contenido del programa pasado, que los invito a que lo escuchen, los que no lo han escuchado, porque esta es una continuación de ese programa. Decíamos que hay evidencias científicas suficientes que nos permiten decir que desde el propio año 1821 la oligarquía caraqueña y bogotana comenzó con una estrategia para dividir, para fragmentar, para abrir una brecha en lo que José Vicente Rangel decía el país militar y el país civil. Y empezó a desprestigiar a los dos grandes referentes de nuestra guerra de independencia, que era Simón Bolívar y Páez, y que logró pues con intriga la desunión de estos dos líderes. Y Páez fue rodeado de amigos de la oligarquía que le masajearon el ego y produjo en 5 años después, en 1826, los sucesos conocidos como la Cociata, que luego, 4 años después, terminan ya con la separación definitiva de Venezuela del sueño bolivariano, de la Gran Colombia, y empieza pues entonces la división y las peleas pues entre los países hermanos de Latinoamérica. Y habíamos quedado, y vamos a empezar con ese evento, y dijimos que en este programa íbamos a analizar lo que vino después. ¿Qué vino después de 1826? El atentado contra Bolívar el 25 de septiembre de 1828. Pero vamos a recordar la carta, porque la carta que escribe Simón Bolívar a Páez el 23 de diciembre de 1826, desde Coro, resume ya lo que estaba sucediendo. Dice Bolívar en la carta que le escribe a Páez el 23 de diciembre de 1826 lo siguiente, y cito la carta: ¿Quién ha disuelto a Colombia con respecto a mí y con respecto a las leyes? El voto nacional ha sido uno solo: Reforma y Bolívar. Nadie me ha recusado, nadie me ha degradado. ¿Quién pues me arrancará las riendas del mando? Los amigos de usted, usted mismo. La infamia sería 1000 veces más grande por la ingratitud que por la traición. No lo puedo creer. Jamás concebiré que usted lleve hasta ese punto la ambición de sus amigos y la ignominia de su nombre. No es posible, general, que usted me quiera ver humillado
por causa de una banda de tránsfugas que no hemos visto en los combates. Le escribe Bolívar, así estaban las cosas, ¿no? Así estaban las cosas. Antes de esa carta, fíjense lo importante, lo que fue la separación, ¿verdad? Lo que es la oligarquía, incidiendo en qué, en mandos políticos, en mandos militares, masajeando ego para que se volteara. Fernando Peñalver, vamos a buscar aquí una carta. Fernando Peñalver, ¿verdad? Gobernador de Carabobo, cuando los sucesos del 30 de abril de 1826, le escribe a Santander lo siguiente, y cito esa carta, ¿no? Esa carta está en la memoria del general Oliari, en la edición del Ministerio de la Defensa, está en el tomo número 8, páginas 412 y 413. Y le dice Fernando Peñalver a Santander, que esa es otra cosa, esa es otra característica de este programa. Este programa prácticamente usamos puras fuentes primarias para que usted interprete las cosas que aquí se dicen. Dice Fernando Peñalver a Santander, cito: desde que tuve noticias de la acusación que hizo la Cámara contra el general Páez, preví los males que debían resultar si el Senado tenía la imprudencia de admitirla, y no creí que usted y el general Sublé consintiesen en darle curso a un negocio a que se aventuraba tanto. El mal ya está hecho, y si el Libertador no vuelve a remediarlo, cualquiera providencia que tome el gobierno no hará más que empeorarlo. Habiéndose adherido Caracas a lo que hizo la Municipalidad de Valencia, los señores Núñez, Cáceres y Pedro Pablo Díaz se hallan aquí, diputados por la Municipalidad de Caracas, para felicitar al general Páez. La misma municipalidad que había causado que lo destituyeran, que también hablamos de eso, de cómo la oligarquía, bueno, inmediatamente se acomoda y cambia de un momento a otro, y poníamos de ejemplo lo que pasó el 11 de abril, cuando había un general que era el jefe del Plan Bolívar 2000, el general Rosendo, que decían que era el general más corrupto, el general, bueno, que iba a acabar con la Fuerza Armada, y cuando se presentó en la Plaza Altamira, entonces era lo mejor que había dentro de la Fuerza Armada. Bueno, así son las cosas. Páez, hay que recordar entonces que Páez llega el 31 de diciembre, el Libertador desembarca en Puerto Cabello el 31 de diciembre de 1826, estamos ahí todavía. El día 1 de enero de 1827, Bolívar dictó un decreto de amnistía para todos los comprometidos en el movimiento de la Cociata, y en uso de los poderes extraordinarios que asumió el 23 de noviembre de 1826, nombró a Páez, quien había reconocido su autoridad, jefe supremo y civil y militar de Venezuela. Eso no lo perdonó Santander jamás. Y a Bolívar, hay suficiente también indicios históricos, ¿verdad? Evidencias históricas, que Bolívar decía que ya todo estaba perdido, pero que él tenía que parar una guerra civil en Venezuela y bueno, y darle tiempo a ver si las cosas se podían arreglar, pero que dudaba mucho de que eso se pudiera arreglar. O sea, ya estaba prácticamente destruida Colombia. ¿Qué vino después? Con el tiempo incesante de la radio, que es lo que tenemos una hora. Bueno, vino el atentado contra el Libertador. Y aquí otra enseñanza de la historia. Y vamos a fuente primaria. Florencio Oliari le pide a Manuelita Sáenz, que estaba con Bolívar en el atentado, y es quien lo salva, que le escriba, que le narre con lujo de detalle cómo fue el atentado. Ajá. Y le escribe una carta que vamos a leer aquí, que también está en el libro perdido de las memorias que se perdió. Qué casualidad, todas estas cosas interesantes. Lo que fue la comisión de Oliari para tratar de lograr que se arreglaran las cosas con Páez, y donde narra Manuelita
el atentado contra Bolívar. Bueno, este libro se desapareció, ¿verdad? Estuvo desaparecido desde 1883 hasta 1914, ¿verdad? Lo desapareció Guzmán Blanco porque aquí hablaba muy mal de su papá como uno de los intrigantes y causantes de esa ruptura entre Páez y Bolívar. Pero vamos acá, dice Manuela, ¿ves? Y cito a Manuela Sáenz, bien interesante esto aquí. Dice, me pide usted, refiriéndose a Oliari, me pide usted le diga lo que presencié el 25 de septiembre del año 1828 en la Casa de Gobierno de Bogotá. A más quiero decirle lo que ocurrió días antes, dice Manuelita a Oliari. Y cito a Manuelita. Una noche, estando yo en dicha casa, me llamó una criada mía diciéndome que una señora con suma precisión me llamaba en la puerta de la calle. Salí dejando al Libertador en cama algo resfriado. Esta señora, que aún existe y me llamaba, me dijo que tenía que hacerme ciertas revelaciones nacidas del afecto con el Libertador, pero que en recompensa exigía que no sonara su nombre. Yo le hice entrar, la dejé en el comedor y lo indiqué al general, a Bolívar se refiere. Él me dijo que estando enfermo no podía salir a recibirla ni podía hacerla entrar a su cuarto y que además ella no era lo que pretendía. Le di a la señora esta disculpa. La señora me dijo entonces que había una conspiración, nada menos que contra la vida del Libertador, que había muchas tentativas y que solo dilataban esta encontrar un tiro certero, que los conjurados se reunían en varias partes, una de ellas la Casa de Moneda, que el jefe de esta maquinación era el general Santander, aunque no asistía a las reuniones y solo sabía el estado de las cosas por sus agentes, pero que él era el jefe de la obra, que el general Córdoba sabía algo, pero no todo, pues sus amigos lo iban reduciendo poco a poco. En fin, la señora me dijo tanto que ni recuerdo. El Libertador apenas oyó nombrar al general Córdoba, se saltó. Llamó al edecán de servicio y le dijo, Ferguson, vaya usted a oír a la señora. Esta volvió diciéndole lo que yo le había dicho y con más precisión que lo que me dijo a mí. El general dijo, diga usted a esa mujer que se vaya y que es una infamia tomar el nombre de un general valiente como el general Córdoba. El señor Ferguson no fue tan brusco en su respuesta, pero la cosa quedó en ese estado. Ajá. Bolívar no le creyó a la señora porque confiaba en sus generales. Bueno, lo mismo le pasó a Eliezer Oteiza. Días antes, el año antes, desde el 2001, Eliezer Oteiza, que estaba creo que era DC todavía, o ya era SEBIN, bueno, le alertaba sobre estos generales que estaban preparando un golpe contra Chávez. Chávez, bueno, confiando, ¿y cómo me va a hacer esto? Algo como eso, Rosendo, como mis compañeros. Y bueno, no creyó. Incluso eso le creó cierto disgusto con Oteiza, pues ahí hubo ciertos roces, porque Oteiza insistía en que le iban a dar un golpe. Entonces, bueno, es cuestiones de cómo la historia se repite. Por eso es que Diosdado, en la reunión del lunes de la Dirección Nacional, decía, porque bueno, tenemos que aprender de la historia, de las experiencias de la historia. Uno tiene que aprender de las experiencias. Hay dos tipos de experiencias. La experiencia adquirida a través de la lectura aprendida, ¿verdad? A través de la experiencia aprendida, a través de la historia, de los análisis históricos y la experiencia adquirida de acuerdo a nuestras vivencias. Pero es preferible más bien, en este tipo de cosas como traiciones, leer, hacer el análisis y aprender cosas
y no vivirlas, ¿verdad? Pero nosotros las hemos aprendido de la lectura, pero también las hemos vivido. Entonces, Diosdado decía en la reunión de que cualquier denuncia por inverosímil, no se puede menospreciar cuando se refiere a un atentado contra el presidente, contra un cuadro político o contra la soberanía del país. Tiene que investigarse. Y bueno, ya eso ya es una conducta, ¿no? Importante, ¿no? Ahora vamos a hablar aquí, fíjense, dos elementos. Vamos a ver hasta dónde nos llega el programa, porque ya nos quedan 5 minutos de esta parte y nos quedan 2 cartas. Hay una carta que le manda el general Urdaneta con respecto al caso al general Montilla, a Mariano Montilla, ¿no? Fíjense esto que es importantísimo, porque ahí nombran un personaje que es Pedro Carujo, que era un coronel, que fue el autor material de ese atentado, el material, ¿no? El jefe del atentado contra, el que comandó pues las acciones que iban al asesinato del Libertador, Pedro Carujo. Y aquí, bueno, lo nombran varias veces. Le escribe Urdaneta a Montilla lo siguiente, y cito: el capitán Briceño y el capitán Mendoza han dicho cuanto saben. Pero refiriéndose a Carujo, que era el jefe de su sección, el cual tampoco ha sido aprendido, se fugó Carujo, ¿verdad? Estos 2 oficiales no niegan su delito, y en esta parte no se necesita prueba, pero como ellos dicen de otras personas que de importancia, es necesario la aprehensión de Carujo por la prueba contra esta. Bueno, déjame volver atrás, ahorita que este programa es en vivo, porque de la carta de Manuela, del relato de Manuela, es muy importante lo siguiente. Dice Manuela con relación a Pedro Carujo. Cito a Manuela describiéndole los sucesos a Oliari, pues. Dice lo siguiente, cito: al oír pasos de botas erradas, me asomé a la ventana y vi pasar al coronel Ferguson. Ferguson era uno de los decanes del Libertador. Repito, no voy a interrumpir voy a citar sin interrumpir. Al oír pasos de botas erradas, me asomé a la ventana y vi pasar al coronel Ferguson, que venía a la carrera a la casa donde estaba curándose de la garganta. Me vio con la luna, que era mucha, me preguntó por el Libertador y yo le dije que no sabía de él, ni podía decirle más por los centinelas, pero le previne que no entrara porque lo matarán. Me contestó que moriría llenando su deber. A poco oí un tiro, ese fue el pistolazo que le tiró Carujo, y además un sablazo en la frente y el cráneo. A poco se oyeron unas voces en la calle y los centinelas se fueron, y yo tras ellos a ver al doctor Moore. El doctor salía de su cuarto y le iban a tirar, pero su asistente dijo: no maten al doctor. Y ellos dijeron: no hay que matar a sacerdote. Fui a llamar al cuarto a don Fernando Bolívar, que estaba enfermo. Lo saqué y lo llevé a meter el cuerpo de Ferguson, pues yo creía vivo. Pues lo creía vivo, es decir, Carujo mató a Ferguson, le dio un tiro y después un sablazo y le reventó el cráneo, según la narración que da Manuelita, que estaba ahí. Bueno, entonces aquí volvemos a la carta de que Urdaneta le manda a Montilla, y dice lo siguiente, ¿verdad? Dice: el capitán Briceño, el capitán Mendoza han dicho cuanto saben, pero refiriéndose a Carujo, que era el jefe de su sección, el cual tampoco ha sido aprendido. Estos oficiales no niegan su delito, y en esta parte no se necesitan pruebas, pero como ellos dicen que otras personas de importancia, es necesario la aprehensión de Carujo por las pruebas contra las otras personas. Sigue diciendo la carta, sigue diciendo Urdaneta a Montilla:
Santander continúa privado de comunicación, quejándose de enfermedad. Pues todo lo que hacen los presos políticos todavía, ¿verdad? Se meten y atentan contra el presidente y después se enferman para que lo saquen. Está viendo que la cosa no se repite. Repito, Santander continúa privado de comunicación, quejándose de enfermedad. Y aunque nadie duda que él es el alma del negocio, es decir, de la conspiración, como el plan era el que casi no se conocía. Dice, luego hay una segunda carta que le envía. Esta carta es del 7 de noviembre del 28 a Montilla. La carta que le leí anteriormente es del 21 de octubre de 1828. En esta carta del 7 de noviembre, Urdaneta le dice a Montilla: usted habrá visto lo que he cargado con toda me he cargado con toda la conspiración, y que si yo no hubiera hecho, se habrían quedado impunes todos los demás criminales. Hoy he pasado al gobierno la causa de Santander sentenciada. El Libertador le ha pasado al Consejo de Ministros para que le dé su opinión. Yo lo he condenado a muerte, arreglándome al proceso porque Carujo y Florentino González han declarado cuanto podía ser necesario para probarle su delito. Es decir, que capturaron a Carujo y Carujo se le fue el yoyo y bueno, y dijo que era Santander, pues, y que ya estaban las pruebas suficientes para acusar a Santander como el actor intelectual del intento de asesinato a Bolívar. Y Bolívar, esta es una carta muy, pero muy importante para la historia y para el análisis. Esta carta del 16 de noviembre del año 28, que le escribe el Libertador a Briceño Méndez, ¿verdad? Es una carta, pero muy, muy, muy importante para el análisis histórico, ¿no? Le dice Simón Bolívar a Briceño Méndez el 16 de noviembre. Cito a Bolívar: las cosas han llegado a un punto que me tiene en lucha conmigo mismo, con mis opiniones y con mi gloria. Usted verá en prueba de esto el resultado final de la conspiración. La Gaceta oficial, la Gaceta de hoy, que le incluyo, le impondrá del resultado y condena de los conspiradores y asesinos. Mi existencia ha quedado en el aire con este indulto y la de Colombia se ha perdido para siempre. ¿Con el indulto a quién? Con el indulto a Santander. Yo no he podido desoír el dictamen del Consejo con respecto a un enemigo público cuyo castigo se habría reputado por venganza cruel. Fíjense lo que dice aquí Bolívar, cito textualmente: ya estoy arrepentido de la muerte de Piar, de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. En adelante no habrá justicia para castigar al más atroz asesino, porque la vida de Santander es el pendón de la impunidad más escandalosa. Lo peor de todo es que mañana le darán un indulto y volverá a hacer la guerra a todos mis amigos y a favorecer a todos mis enemigos. Su crimen se purificará en el crisol de la anarquía, pero lo que más me atormenta todavía es el justo clamor con que se quejarán los de la clase de Piar y de Padilla. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil, sino a favor de un infame blanco. Los pardos contra los negros. Fusilaron a Piar, fusilaron a Padilla y perdonaron al blanquito oligarca colombiano. Y vino pues la desgracia de la República.
Y ya terminando esta parte del programa, eso fue en 1828. En 1930, ¿verdad? Que ya un día como mañana, ¿verdad? El 6 de mayo de 1830 se instala el Congreso de Valencia, el Congreso separatista, ¿no? Y Carujo, ustedes vieron todo lo que fue Carujo. Carujo le envía una carta al Congreso para que los perdonen porque ellos estaban haciendo el bien. Ellos lo que querían era la libertad para Venezuela. Ajá. Pero Carujo le confiesa que sí fue a matar a Bolívar en la carta. Y le escribe lo siguiente, la carta que envía Carujo al Congreso. Cito a Carujo ante el Congreso de 1830. Experimento el más acerbo dolor al acordarme que Bolívar huyó, cual criminal cobarde, por una ventana excusada de su estancia, al punto que oyó el ruido de las armas y las aclamaciones proferidas por su inminente fin y el triunfo consiguiente de la libertad. Carujo. Y Carujo dice en esa misma carta, cito a Carujo en esa misma carta, debió pues Bolívar perecer desde luego. Escúchese bien, fíjense el comportamiento. La historia es, conoce el pasado, pero analiza las cosas que están ocurriendo en el presente y haz tus similitudes, ¿no? Dice Carujo, al Congreso de 1830, debió pues Bolívar perecer desde luego con tanta mayor razón, cuanto que en una república, en una nación cuyo gobierno está fundado sobre los derechos comunes y generales de los hombres, basta aspirar a la tiranía para ser precipitado de la roca de Tarpeya. Carujo, ¿no? ¿Qué hizo el Congreso de 1830? ¿Verdad? Recuérdense aquí la Asamblea Nacional del 2015, y hagamos esos símiles de la historia. ¿Qué hizo el Congreso de 1830? Aquí están las actas, por cierto. Este es un libro fundamental, Documento de la Libertad, una colección de 52 tomos. Fíjense las cuestiones de la historia y la coincidencia de la historia y lo que representa este tiempo histórico. Dice estos libros que aquí están los documentos más importantes, gacetas, diarios de debate, actas del Congreso, desde 1810 hasta 1830. Este libro es una edición ordenada y decretada por el ciudadano presidente de la República, para esa época, Luis Herrera Campins, realizada por la Comisión de Historia del Ministerio de la Defensa, presidida por el general de brigada Jacinto Rafael Pérez Arcay. Nada más y nada menos, es nuestro profesor de historia en la Academia Militar, no le llevo nada. Dice el acta de la sesión del 22 de mayo del Congreso de 1830. Cito, en la sesión del 22 de mayo, la submodificación del señor Osorio es que este Congreso participe a la Nueva Granada su instalación, como igualmente la disposición en que se haya de entrar en relaciones y transigir las actuales discusiones, estableciendo reglas generales e invariables para todos los negocios de interés común, poniendo por base fundamental el mutuo reconocimiento de la soberanía de ambos estados, y escúchese bien, y la expulsión del general Simón Bolívar de todo el territorio de Colombia. Es decir, que el Congreso de 1830, que por cierto en su 80% estaba constituido por los mismos que integraban el Congreso de 1811, bueno, proponían como condición de que Venezuela tuviese relación con la Nueva Granada, que el general Bolívar, no solamente Simón Bolívar fuese expulsado del territorio venezolano, sino también del neogranadino, para poder tener relaciones con Nueva Granada. Fíjense este otro, ¿no? Dice el acta, una de las actas del Congreso de 1830. Se procedió al primer debate del proyecto de decreto sobre poner en libertad a los que están presos
y restituir a sus domicilios a los desterrados por los acontecimientos del 25 de septiembre en Bogotá y por sus opiniones políticas. O sea, liberar a estos señores que atentaron contra Bolívar. Y acá, ¿verdad?, para terminar ya este tema, para que veamos la relación de nuestra historia, este es el acta del 25 de mayo de 1830. Dice, cito, se procedió a la segunda discusión del proyecto de decreto sobre libertad de los presos políticos. Ajá. ¿Viste? Los presos habían asesinado. Manuelita vio, es testigo de, todo el mundo sabe que asesinó a Ferguson de un tiro y un sablazo, pero el propio Carujo en su carta dice que sí, que él fue a matar y que la desgracia, él se arrepiente de no haber podido matar a Simón Bolívar. Entonces dice el acta, dice, se procedió a la segunda discusión del proyecto de decreto sobre la libertad de los presos políticos. Se leyó el primer párrafo del preámbulo que dice así, no siendo justo que cuando Venezuela ha recobrado sus derechos, extinguido y usurpado por el dictador Simón Bolívar, permanezcan en prisión y expulsados aquellos ciudadanos que con sus hechos y opiniones pretendieron liberar a la República de la inocua opresión que sufría. Me parece una carta de la OEA, un pronunciamiento actual de la OEA. ¿Están viendo? Entonces están viendo la carga histórica que tiene nuestra milicia bolivariana sobre los hombres. Reparar todo eso, ¿verdad? Lograr contundentemente esa unión cívico-militar, esa fusión cívico-militar con el pueblo en el territorio. Tenemos que pasar, porque la milicia ha avanzado, y vamos a ver algunos detalles aquí, que cómo ha avanzado la milicia, pero ahorita tiene que ir a una etapa superior de fusión en el territorio. Tenemos que ir precisamente a esto, a la descolonización del pensamiento, a que no exista más un Congreso de 1830, de alguien que atentó contra Bolívar, imagínate tú, de alguien que atente contra el proceso revolucionario, contra el ideal bolivariano, que después, bueno, sea perdonado. ¿Por qué hay esas opiniones y hablan de Bolívar, el dictador, el que trajo todos los males a la República? Bueno, porque no hay conciencia, porque no hay formación ideológica, no había, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que precisamente ir a esa fusión, ir a lo que llaman ahora la guerra cognitiva. Pero en ese proceso, ya faltando 18 minutos, vamos a hacer un pasaje rasante por lo que significó todo este proceso que conlleva a que la milicia esté hoy en día presente en el territorio, que tenga más de 86,000 mandos populares ahí en el corazón del pueblo. Bueno, ahora hay que darle mayor forma. Tenemos una organización militar ahí para la defensa territorial, pero ahorita tenemos que avanzar mucho más en lo que se llaman la lucha no armada. Entonces, fíjense, ¿cómo evolucionó eso después de los sucesos del 13 de abril? Bueno, el presidente Hugo Chávez, el 22 de julio del 2008, decreta la creación de la milicia, pero le pone como misión, que eso fue un gazapo que le metieron en la ley, ¿verdad? Porque él después se molestó mucho, pone textualmente, proporcionar los reemplazos para complementar y reforzar las unidades activas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus operaciones militares. En eso está en el artículo 46 de esa reforma de ley del 2008. Yo debo hacer la crítica que muchos oficiales que vienen de la academia, que de alguna manera tuvieron presente en este proceso, todavía creen que la milicia es para eso, y la milicia no es para eso. Tanto es así que el presidente, un año después, tiene que hacer otra reforma, el presidente Chávez me refiero, ¿verdad? Y el 21 de octubre del 2009 hace una reforma de la ley donde, ahora sí, ¿verdad?, le quita la competencia a la milicia de reserva y de proporcionar reemplazo a las unidades activas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
para centrarla en la organización territorial del pueblo para la defensa integral de la nación. Ahí, ¿verdad? Debemos hacer los planes de defensa en cada comunidad, pero debemos trabajar también en una guerra que es fundamental, que es la guerra cultural. Y bueno, y el presidente Nicolás Maduro llegó y dijo, bueno, hay que dar un paso trascendental. Lo primero que es que desde el año 2018 inició un proceso de reestructuración de la milicia, que lo que tenía era 200.000 efectivos, supuestamente en el papel, para llevarla a 1 millón. Hoy en día supera los 4 millones, pero tiene toda una organización territorial, ¿verdad? Tiene una organización que, bueno, que además que obedece al sistema defensivo territorial de la Fuerza Armada, a donde están las regiones, las regiones de defensa integral, las REDI, la zona de defensa integral, las áreas de defensa integral, ADI, tiene a nivel parroquial los agrupamientos populares de defensa integral, tiene a niveles de puntos de referencia, de puntos de concentración, de puntos de articulación para las operaciones en cada parroquia, tiene las bases populares de defensa integral, ¿verdad? Que son más de 14.000, y tiene a nivel de las comunidades, que son más de 50.000, las unidades populares de defensa integral, que según la ley de la Fuerza Armada es la unidad base de organización de la milicia bolivariana. ¿Qué quiere decir esto? Que todo organismo de la milicia bolivariana tiene que ser una suma o es un encuadramiento de unidades populares de defensa integral en el territorio. También la milicia cumple misiones especiales como la que está cumpliendo en Apure, por ejemplo. Tiene 3.000 milicianos defendiendo el territorio en Apure y tiene un gran porcentaje complementando las unidades de la Fuerza Armada, grupos de artillería, batallones blindados. O sea, la milicia está, pues los resultados están a la vista, ¿no? Entonces se nombró una comisión. El principal, esta ley, y lo decía en el programa anterior, es una ley muy importante que resume, concentra el pensamiento de una generación. Todo lo que nosotros discutíamos en la década de los 80 del siglo pasado, yo participé, por ejemplo, desde 1982 en círculos de estudio y de análisis. Bueno, ahí se hablaba de la unión cívico-militar, de la necesidad de trascender, ¿verdad? De cerrar esa brecha, como decía José Vicente, esa brecha entre el país civil y el país militar. Y bueno, llegamos a una ley, ¿verdad?, que fue publicada en Gaceta el 30 de enero del 2020, Gaceta Extraordinaria 6508, donde en el artículo número 1 se declara la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su carácter anti-imperialista y anti-oligárquico, que es fundamental. Pero con respecto a la milicia, vamos a hacer un repaso, que entonces tenemos que este sistema conceptual que está en la ley constitucional de la Fuerza Armada, tenemos que materializarlo en el territorio. Y a eso se llama, o esa es la tarea que tenemos que realizar en esta etapa que viene, que ya la anunció el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada, ¿verdad?, en el acto del pasado 13 de abril, que vamos a una etapa superior de unión cívico-militar, que es la fusión con el pueblo, con las organizaciones populares. Y para ello vamos a escuchar, ¿verdad?, un audio. Vamos a escuchar el audio primero, donde habla Chávez, ¿verdad?, sobre su idea. Chávez, fíjate, ahí Chávez está hablando en el 2010, fíjense bien, y Nicolás Maduro está hablando en el 2020, o sea, 10 años después. Entonces vamos a escuchar en ese audio cómo Chávez habla de que hay que crear cuerpos combatientes, porque ahí no existía la OPEDI, no existía la ODPEDI, esas son organizaciones que el presidente Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada, ha propuesto y que han sido altamente efectivas. Pero ahí dice Chávez algo fundamental, que es más importante primero que el arma, lo decía Ho Chi Minh también, lo decía Bolívar,
que primero que el arma, primero que el tanque está el hombre, está la moral, está la formación de la conciencia del soldado. Y entonces la conciencia individual y la conciencia colectiva. Y después, bueno, todo lo que en el audio está, todo lo que se ha desarrollado en la parte organizativa. Pero escuchemos entonces el audio. Y lo más importante no es el tanque o el misil antiaéreo, lo más importante es el soldado, el hombre. Necesitamos soldados cada día más conscientes, comprometidos con la patria, con el pueblo, con la revolución. Listos para la guerra, para defender la patria ante una agresión del imperio norteamericano. Mire, yo creo que es una obligación de todo cuadro organizar cuerpos combatientes. Cuerpos combatientes de campesinos, pero es allá donde viven. No es para moverlos para acá, para Caracas, a un desfile o 2 días, un fin. No. Allá donde viven. Allá donde trabajan la tierra. Estructura de base, la estructura, la célula. Tenemos 1.159 agrupamientos populares de defensa integral con su jefe, con su jefa, con sus mandos y con su estructura para movilizarse en defensa de Venezuela, de la paz y de la patria, al llamado inmediato de su comandante en jefe. 14.383 bases populares de defensa integral que toman la escuela o el liceo como referencia organizativa y de articulación con la comunidad, con su comandante. Pero además tenemos la estructura de base, la estructura, la célula en el barrio, en la comunidad de todo el territorio nacional. Es la Unidad Popular de Defensa Integral, la bien y querida, la bien conocida y querida UPEDI, famosa la UPEDI, Unidades Populares de Defensa Integral, UPEDI. Mire, como quedan 4 minutos, vamos a saltar el audio que viene y vamos al audio 4, a donde el presidente Maduro habla de las funciones de liderazgo de los milicianos, el número 4. Vamos a escucharlo. Comprometidos con el pueblo como militantes de la causa social, diría Simón Rodríguez, para que me ayuden, para que ayuden a este país y activemos esa brigada 256 de acción, de alerta, de denuncia y de búsqueda de soluciones a los problemas que de verdad tiene el pueblo, en el marco de la construcción del nuevo sistema del 1x10 del buen gobierno. Este año 2022 tiene que ser de consolidación del crecimiento económico y de la búsqueda de soluciones a los problemas del pueblo. Tiene que ser un año de consolidación, de ofensiva permanente de nuestro pueblo, de esa estructura poderosa que tiene nuestro pueblo. Ahí los jefes y jefas de calle, de comunidad, de VC, de consejos comunales, de comuna, de los CLAP, allí nuestros milicianos y milicianas que están ahí firmes con el pueblo y que cumplen mil funciones de liderazgo, los milicianos y milicianas. 1000 funciones de liderazgo cumplen. Bueno, ahí está, hay palabras clave, fíjese, ahí habla el presidente Maduro de la fusión con las diferentes organizaciones del poder popular y dice algo muy importante, que son las miles de funciones de liderazgo que cumple el miliciano en el territorio, no solamente para la defensa militar, sino, bueno, la defensa cultural. Y ya para cerrar y cerrando, vamos con el último audio, que es cuando el presidente Nicolás Maduro anuncia la fusión cívico-militar, y entonces dejamos pendiente para el próximo programa entrarle en profundidad ya directo a lo que es la ley constitucional de la Fuerza Armada. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Tenemos 4.500.000 milicianos y milicianas y tenemos en ejercicio permanente con fusil en mano 700.000 hombres y mujeres dispuestos a defender el territorio, a defender nuestra patria y su integridad. La milicia es la expresión de la fusión, como dice Amelias, Francisco Amelias, diputado. Él me propuso, presidente, vamos a pasar a una etapa superior de la unión cívico-militar a la fusión cívico-militar. Y anuncio
vamos a una etapa superior de fusión entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, despedimos este programa hablando de poder número 136, diciéndole que vamos con todo a la fusión cívico-militar. Bueno, los cuadros de mando de la milicia, prepararse para entonces ir a fondo en esa fusión allá, al barrio adentro, allá con el pueblo y al pueblo y a las organizaciones populares. Bueno, como el presidente le hizo la invitación a unirse con la Fuerza Armada para concretar para siempre esa unión indestructible cívico-militar. Nos vemos el próximo jueves. Radio Nacional de Venezuela presentó Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder.